Hola, ¿qué tal? En el video de hoy pues sería la última parte, tercera y última parte de los videos relacionados con columna vertebral y en el cual estaremos hablando acerca de las articulaciones, la vascularización y la inervación. Entonces, comencemos. Vamos a encontrarnos que en la columna vertebral podemos encontrar dos tipos de articulaciones. Articulaciones intrínsecas, que pues podemos decir que son propiamente estas articulaciones entre las vértebras, y obviamente las uniones que se dan entre los macizos apoficiarios y las articulaciones extrínsecas, como lo puede ser la articulación atlanto-occipital. También estaremos hablando de la articulación lumbosacra, de la articulación atlantoaxial. Y bueno, vamos a empezar describiendo las uniones, las articulaciones entre los cuerpos vertebrales. Entonces, ¿qué tipo de articulaciones? Es una articulación de tipo sínfisis perteneciente a la familia de las anfiartrosis o hemiartrosis. ¿Okay? Estas sínfisis intervertebrales van a estar dispuestas entre los cuerpos vertebrales. Pero bueno, ¿cuáles van a ser las superficies articulares? Tanto la cara superior como la cara inferior de las vértebras. ¿Y qué va a estar uniendo estos cuerpos vertebrales? Esta estructura anatómica denominada disco intervertebral. Este disco intervertebral le vamos a describir dos porciones. Una porción central que se le conoce como núcleo pulposo, el cual es una sustancia gelatinosa que en el joven, en el niño, puede tener un color blanquecino y un poco más líquido, mientras que a medida que vamos creciendo, a medida que somos más de edades mayores, este núcleo pulposo se puede volver amarillento, inclusive más denso. Y obviamente pues tiene relación, ¿no?, con la flexibilidad y los procesos de amortiguación de lo que sería la columna vertebral así articulada. También otra cosa es que este núcleo pulposo se encuentra mucho más cerca del borde posterior del cuerpo vertebral que a diferencia de todas sus demás porciones. Circunscribiendo este núcleo pulposo encontramos otra estructura que se denomina anillo fibroso. Este anillo fibroso está constituido por láminas fibrosas dispuestas concéntricamente y que inclusive la dirección de estas fibras van a estar en relación con el tipo de tracción que se le realiza a la vértebra. Entonces la porción, como decirlo así, resistente, ¿no?, del disco intervertebral. Pero ojo, no solo tenemos el disco intervertebral como medio de unión, sino también tenemos ligamentos periféricos. Y básicamente son dos: un ligamento longitudinal anterior y un ligamento longitudinal posterior. Vamos a empezar hablando del ligamento longitudinal anterior. Este ligamento longitudinal anterior va, bueno, antes también denominado ligamento vertebral común anterior, se dirige de superior de la base del cráneo para dirigirse aproximadamente hasta S2, la segunda vértebra sacra. ¿Cuál sería la disposición? Bueno, este ligamento va a estar justo por delante de los cuerpos vertebrales y recubriéndolos. ¿Okay? Se dice que en su parte superior se encuentra estrecha y delgada, y a medida que desciende, ya aproximadamente después de T3 a T6, se empieza a engrosar e inclusive a cubrir la mayor parte de las caras anterolaterales de los cuerpos vertebrales. Se dice que a nivel del sacro llega hasta S2 y después se continúa con el periósteo propio del sacro. El ligamento longitudinal posterior, igualmente, se dirige desde el surco basilar del hueso occipital, relacionándose con la membrana tectórica, que lo vamos a ver más adelante, y se dirige por toda la cara posterior de los cuerpos vertebrales hasta aproximadamente la primera vértebra coxígea. Entonces podríamos decir de alguna manera que el ligamento longitudinal posterior es un poco más largo, ¿no?, que el anterior. Pero ¿qué otra diferencia tenemos? Es que el ligamento longitudinal posterior
es más estrecho pero más engrosado, y que inclusive se le describe que en su trayecto, en sus bordes laterales, presenta festones. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a encontrar estos arcos cóncavos en los cuales, a nivel de los discos intervertebrales, este ligamento longitudinal posterior se va a engrosar, dando como estas porciones dentadas o en forma de triángulo, mientras que en sus porciones medias de los cuerpos vertebrales se adelgaza o se estrecha, ¿no? Entonces, a nivel del disco intervertebral se ensancha, pero a nivel del cuerpo vertebral se hace estrecho. También tenemos que estos cuerpos, las vértebras, se encuentran unidas a través de las articulaciones sigapofisiarias. Pero bueno, ¿cuáles son estas articulaciones? Son las articulaciones correspondientes a las apófisis articulares. Recuerden que teníamos 4 apófisis articulares, 2 superiores y 2 inferiores. Bueno, pues las articulaciones de apófisis articulares entre sí corresponden a las articulaciones sigapofisiarias, y que las encontramos a lo largo de toda la columna vertebral. Aquí en la imagen de la derecha podemos ver aquí articulación sigapofisiaria, articulación sigapofisiaria, articulación sigapofisiaria. ¿Cuáles serían pues las superficies articulares? Pues serían los vértices de las apófisis articulares. Supongamos que estamos hablando de esta vértebra que está aquí en medio. Sus apófisis, sus carillas articulares serían tanto los vértices de sus apófisis articulares superiores como inferiores, y que están destinadas a articularse con las vértebras vecinas. ¿Cuáles serían los medios de unión? Bueno, principalmente es que cada una de estas articulaciones presenta una cápsula articular que se describe que es delgada y laxa, y que a nivel de las vértebras torácicas y lumbares se puede describir incluso un reforzamiento denominado ligamento posterior. También se ven reforzadas por fascículos provenientes del ligamento longitudinal posterior y de los ligamentos amarillos posteriormente. ¿Qué tipo de articulación son las articulaciones sigapofisiarias? Va a depender de la región de la que estemos hablando. Se dice que a nivel de la región cervical y torácica, este tipo de articulación es de tipo plana, pero a nivel de las vértebras lumbares son articulaciones de tipo trocoide. También encontramos que va a haber uniones entre láminas. Recuerden que las láminas las encontramos posteriores a lo que serían las apófisis articulares, y que son estas láminas cuadriláteras óseas que pues unen apófisis espinosa con las apófisis articulares. Estos ligamentos amarillos, como bien lo dice su nombre, se dicen así por su color, ya que presentan fibras elásticas que le dan ese tono amarillento. Estos ligamentos amarillos, como aquí los podemos ver, se van a encontrar entre las láminas. ¿Qué quiere decir eso? Que van a juntar o van a unir el borde superior de una lámina con el borde inferior de la vértebra, bueno, de las láminas de la vértebra vecina. ¿Okay? Igualmente, estos los encontramos a lo largo de toda la columna vertebral, que posteriormente se fusionan, mientras que anteriormente, como ya se los mencioné, crean o mandan refuerzos o fascículos de refuerzo para las articulaciones sigapofisiarias. También encontramos uniones entre las apófisis espinosas, que serían básicamente 2 ligamentos. Los ligamentos interespinosos, que los encontramos entre el espacio comprendido entre 2 apófisis espinosas. ¿Qué quiere decir esto? Que unen tanto el borde superior o inferior de una apófisis espinosa con su apófisis espinosa de la vértebra vecina. Aquí vean cómo toda esta parte corresponde al ligamento interespinoso, que aquí lo podemos ver. Y superiormente, o más bien posterior y superficialmente, encontramos el ligamento supraespinoso. ¿Ok? Hay que saber diferenciar entre el ligamento supraespinoso y el ligamento interespinoso. ¿Ok? El ligamento supraespinoso va a ir de vértice en vértice de cada una de las apófisis espinosas. Pero ojo, este ligamento supraespinoso a nivel de las vértebras cervicales se va a continuar hacia la nuca.
Entonces ya no se va a denominar ligamento supraespinoso, sino esta porción que queda libre se le denomina ligamento nucal, ¿ok? Que va de C7, del vértice de C7, que sería la vértebra prominente, hasta al nivel de la nuca, ¿ok? Entonces este ligamento supraespinoso crea un tabique intermuscular que pues, nos ayuda a delimitar los músculos del cuello, ¿no? A separarlos. Pero igualmente ven ustedes que los ligamentos interespinosos sí continúan con esta disposición. El único que cambia es el ligamento supraespinoso a nivel de la región cervical para formar el ligamento nucal. Inclusive en esta imagen del medio podemos describir todos los ligamentos que hemos dicho hasta ahorita. Tenemos anteriormente el ligamento longitudinal anterior o antes denominado vertebral común anterior. Posteriormente a los cuerpos vertebrales encontramos el ligamento longitudinal posterior o antes denominado vertebral común posterior. Vean cómo aquí lanza estos festones a nivel de los discos intervertebrales. Tenemos los discos intervertebrales, que recuerden que se ubica entre la cara superior e inferior de las vértebras vecinas y que le describimos dos partes, una porción periférica o fibrosa, que se le conoce como anillo fibroso, y una porción central o denominada núcleo pulposo. Vean, posteriormente encontramos las articulaciones sigapofisiales, que las encontramos aquí. Igualmente, a través que sería la articulación entre las apófisis articulares, a través de su cápsula articular, los ligamentos amarillos ubicados entre las láminas, que unen las láminas, mejor dicho, los ligamentos interespinosos, que unen el espacio comprendido entre apófisis espinosas, y por último, el ligamento supraespinoso. Pero ojo, aquí nos faltaría otro ligamento, que es el ligamento intertransverso. Este ligamento intertransverso pues es una formación ligamentosa que une apófisis transversas. Que ojo, no es lo mismo en todas las regiones. A nivel cervical, estos ligamentos intertransversos son reemplazados por músculos intertransversos. Y que a nivel que van descendiendo se van desarrollando más como ligamentos. A nivel torácico estos ligamentos se describen que son delgados y poco resistentes, a diferencia de las vértebras lumbares, en el cual se encuentran mucho más desarrollados y mucho más resistentes. Entonces, ¿de dónde a dónde van estos ligamentos? Bueno, va de la apófisis transversa de una vértebra a la apófisis transversa de la vértebra vecina, ya sea suprayacente o subyacente. ¿Qué otro tipo de articulación podemos encontrar? Las articulaciones uncovertebrales. ¿Cuáles son estas articulaciones uncovertebrales o también su opónimo articulación de Trollard o de Luschka? Bueno, esta articulación las encontramos principalmente en la región cervical. ¿Cuáles serían las superficies articulares? Recuerdan que nosotros al momento de hablar de la región cervical encontrábamos que en las caras superiores y laterales de los cuerpos vertebrales de las cervicales encontramos estas eminencias laterales denominadas apófisis semilunares, apófisis unciformes o ganchos vertebrales. Estos ganchos vertebrales se van a unir con la vértebra vecina para formar una articulación, que es la articulación uncovertebral. Entonces podemos ver cómo se forma una cavidad articular, una cavidad sinovial, dando así a la articulación uncovertebral, que sería de tipo plana, y que esta inferior y medialmente se continúa con su respectivo disco intervertebral. ¿Qué otro tipo de articulación encontramos? Encontramos la articulación lumbosacra. ¿Por qué es importante mencionar esta articulación? Bueno, esta articulación lumbosacra, como le dice su nombre, es la articulación que se da entre la vértebra L5 y el sacro. Entonces vemos cómo es un punto importante, ya que justo a este nivel vamos a encontrar lo que sería el promontorio. Pero bueno, ¿qué es el promontorio? Observemos, si hacemos un plano horizontal,
La cara superior del sacro, que correspondería a esta, se encuentra inclinada anteriormente, casi formando un ángulo de 45 grados con respecto a la vértebra L5. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que el sacro, en su porción anterior y superior, se va a encontrar una prominencia ósea denominada promontorio. Esto igualmente va a afectar al disco intervertebral ubicados entre la vértebra lumbar y el sacro. Vamos a ver que este disco intervertebral se va a encontrar más ancho anteriormente y más delgado posteriormente, igualmente por esta relación. ¿Cuáles serían los medios de unión de esta articulación lumbosacra? Pues los mismos los mismos ligamentos que hemos visto: el ligamento longitudinal posterior, el ligamento longitudinal anterior, que aquí pues no se ve el ligamento longitudinal posterior, y a través de las articulaciones sigapofisiarias posteriormente. Pero hay algo muy curioso. Yo les decía que a nivel de los lumbares los ligamentos intertransversos se encuentran muy desarrollados, muy resistentes, pero se le describe uno muy importante: el ligamento intertransverso, que va de las apófisis transversas de L5 a las alas del sacro, se le conoce como ligamento intertransverso lumbosacro de Bichat, ¿ok? Que correspondería justamente a este, y por lo tanto pues hasta epónimo recibe, ¿no? Sería lo importante de decir de esta articulación lumbosacra, que igualmente sería pues de tipo sínfisis. Ya pasándonos superiormente encontramos las articulaciones del atlas, del axis y del hueso occipital, que básicamente son articulaciones ya pues, que permiten el movimiento del cráneo. Entonces vamos a empezar a escribir las articulaciones atlantoaxoideas. Vamos a tener dos tipos de articulaciones atlantoaxoideas: la articulación atlantoaxoidea media y la articulación atlantoaxoidea lateral o laterales. Empezando a describir la articulación atlantoaxoidea media, bueno, vamos a describir las superficies articulares. Vamos a decir que las superficies articulares con respecto al atlas va a ser la cara posterior del arco anterior del atlas y su respectivo ligamento transverso, mientras que las superficies articulares del axis va a corresponder principalmente a su apófisis odontoides o diente del axis, tanto anteriormente como posteriormente. Esto se va a englobar a través de una cápsula articular. Pero ojo, no solo tenemos este tipo de articulación, sino también yo les mencionaba la atlantoaxoidea lateral. Pero bueno, siguiendo con esta atlantoaxoidea media, ¿cuáles serían los medios de unión? Bueno, ya les mencioné uno yo, su respectiva cápsula articular. Pero ¿cuál sería otros medios de unión? Sería el ligamento transverso. ¿Por qué? El ligamento transverso posteriormente une la apófisis odontoides del axis con las masas laterales del atlas. Este ligamento transverso inferiormente va a dar un fascículo, denominado fascículo longitudinal inferior, que va del ligamento transverso al cuerpo del axis. Pero ojo, antes este ligamento se denominaba ligamento transverso axial. Y vemos como superiormente también da otro fascículo, que es el fascículo longitudinal superior, antes denominado transverso occipital. Entonces vean, esta formación ligamentosa en forma de cruz le da pues su nombre, es el ligamento cruciforme. ¿Qué lo suelen preguntar en los exámenes? ¿Cómo se forma el ligamento cruciforme? Ligamento transverso y fascículo longitudinal superior y fascículo longitudinal inferior. ¿Qué otro medio de unión podemos encontrar? Observen ustedes que aquí a los lados encontramos estos pequeños ligamentos que van del cuerpo del axis a las caras mediales de las masas laterales del atlas. Que aquí puede haber discrepancias. Hay libros que mencionan que este ligamento corresponde a la porción accesoria de la membrana tectoria,
Pero hay otros libros que mencionan que, como por ejemplo Testit, que este ligamento corresponde al ligamento lateral inferior de Arnold, ya que si ustedes leen, menciona que el ligamento lateral inferior de Arnold va del cuerpo del axis a la cara medial de las masas laterales del atlas, y que se corresponde con otros libros a la porción accesoria y profunda de la membrana tectónica. Entonces yo lo dejo a su disposición como lo quieran tomar. Yo, en mi caso, por la experiencia, yo tomaría por igual estos dos nombres. El ligamento lateral inferior de Arnold podría ser, o para mí correspondería a parte de la porción accesoria de la membrana tectórea. Mientras que la articulación atlanto-axoidea lateral básicamente es la articulación entre las masas laterales, obviamente en su cara inferior, del atlas, con las apófisis articulares superiores del axis. Estas se van a encontrar unidas a través de una cápsula articular y dos ligamentos. Un ligamento atlantoaxial anterior que une el borde inferior del arco anterior del atlas con el cuerpo del axis, mientras que posteriormente encontramos el ligamento atlantoaxial posterior. Ese ligamento atlantoaxial posterior podríamos decir que correspondería o sería el homólogo a los ligamentos amarillos. Es una membrana delgada que va del borde inferior del arco posterior del atlas para dirigirse al arco vertebral o del axis. Algo importante de este ligamento atlantoaxial posterior es que se ve perforado. ¿Perforado por qué? Por el segundo nervio raquídeo, ¿ok? Que sería C2. Muy bien. Inclusive aquí podemos ver cómo se ve perforado tanto por su ramo anterior o por su ramo posterior. Después tenemos la articulación atlanto-occipital, que es la articulación que une el atlas con el occipital. ¿Cuáles serían las superficies articulares de esta articulación? Bueno, correspondiendo al atlas vamos a encontrar en sus masas laterales, en sus caras superiores, las cavidades glenoideas del atlas, ¿ok? Recuerden estas cavidades glenoideas en forma de suela de zapato, ¿no? Y que estas se corresponden a los cóndilos occipitales. Estos cóndilos occipitales ubicados a cada uno de los lados del foramen magno, este que vemos aquí en medio, y que se describe que son alargados anterior-posteriormente y que son convexos también antero-posteriormente como transversalmente, y se corresponden pues a las cavidades glenoideas del atlas. ¿Cuáles serían los medios de unión de esta articulación? Bueno, se describe que están unidas a través de una cápsula articular y que inclusive esta cápsula articular presenta ligamentos. Ligamentos anteriores, ligamentos posteriores, ligamentos laterales, mientras que los ligamentos mediales son muy irrelevantes, ya que no tienen una función como tal. Sí, más que nada los que pueden reforzar más son los anteriores, los laterales y los posteriores. Pero no solo tenemos eso, también tenemos membranas denominadas así, membranas atlanto-occipitales, tanto posteriores como anteriores. Vamos a empezar describiendo la membrana atlanto-occipital anterior. Esta membrana atlanto-occipital anterior se dirige de la porción basilar y del borde anterior del foramen magno, justamente por aquí, para dirigirse e insertarse en la cara superior, en el borde superior que diga del arco anterior del atlas. Esta membrana atlanto-occipital, en su porción media encontramos un cordón fibroso, muy delgado, que los libros lo mencionan que sería el origen del ligamento longitudinal anterior. Inclusive aquí vean cómo es lo que les mencionaba, que el ligamento longitudinal anterior a nivel superior, a nivel de las cervicales, es muy delgado, es muy estrecho, pero a medida que va descendiendo se va engrosando lateralmente. ¿Ok? Posteriormente encontramos el ligamento atlanto-occipital posterior. Este ligamento atlanto-occipital posterior se dirige justamente, que va
del borde posterior del foramen magno para dirigirse al borde superior del arco posterior del atlas. Muy importante, ¿por qué? Porque al ser una membrana delgada y laxa, se ve perforada por dos estructuras o estructuras muy importantes. Primero, sabemos que se ve perforada por la arteria vertebral. Una vez que sale del atlas, da este giro, ¿no?, hacia medial para penetrar la membrana atlanto-occipital posterior. Y también de esta membrana sale el primer nervio raquídeo, ¿ok? No se les olvide esa relación que tiene la membrana atlanto-occipital posterior. Entonces, esta membrana atlanto-occipital posterior, junto con la cápsula articular, principalmente su ligamento lateral y la membrana atlanto-occipital posterior, tienen un nombre en específico que se le denomina gran ligamento circular atlanto-occipital de Dubruy-Chamberdale, ¿ok? Ese sería su epónimo, ¿no? Un epónimo mamador. Pero pues es un dato curioso, por si lo quieren saber. Son de esas mil y un cosas que muy probablemente no te sirvan para nada, pero pues que no está de más aprendérselas. Ok, continuando. También vamos a encontrar que el axis se va a unir al occipital a través de formaciones ligamentosas. Entonces vamos a describir cada una de ellas. Encontramos principalmente la membrana tectoria. Esta membrana tectoria va del cuerpo del axis para dirigirse al surco basilar del hueso occipital. Entonces voy a poner la pluma. Esta porción que corresponde aquí es la membrana tectoria. Esta membrana tectoria se le describe en dos porciones, una superficial, que es esta que estaríamos viendo aquí, y una porción profunda, accesoria o lateral. Como yo les mencionaba, hay algunos libros, por ejemplo Rubier, que menciona que la porción accesoria de esta membrana tectoria son estos fascículos laterales que se dirigen a los conductos condilios, aquí a nivel del hueso occipital. Pero hay otros libros que mencionan que la porción accesoria de la membrana tectoria corresponden a estos ligamentos que van del cuerpo del axis al atlas, que inclusive Testud hace mención a estos ligamentos como el ligamento lateral inferior de Arnold. Entonces, como yo les digo, los dejo a su disposición, a su criterio, como lo quieran tomar. Si nosotros disecáramos en la membrana tectoria, nos encontraríamos con esta formación ligamentosa, que recuerdan cómo les dije que se llamaba ligamento cruciforme, formado por ligamento transverso, fascículo longitudinal inferior y fascículo longitudinal superior, que pues dan esta forma de cruz, por eso se le denomina ligamento cruciforme. Entonces, ¿cómo es que este ligamento cruciforme se encuentra o relaciona el axis con el occipital? Bueno, recuerden que el ligamento transverso está en relación con la cara posterior de la apófisis odontoides. Entonces de aquí sale el fascículo longitudinal superior, ¿no? Podríamos decir que sería la unión entre axis y occipital a través del ligamento cruciforme. Recuerden que antes también denominado ligamento transverso occipital al fascículo longitudinal superior. También encontramos otros tres ligamentos que van de la apófisis odontoides al hueso occipital, que serían estos dos de aquí, estos dos y este que está aquí en medio. Observen ustedes que estos ligamentos que se encuentran lateralmente a la cabeza de la apófisis odontoides tienen forma de alas, y por lo tanto así se le van a conocer ligamentos alares, que van de las porciones laterales de la apófisis odontoides a los bordes laterales del foramen magno. Mientras que en el vértice de la cabeza, en el vértice de la apófisis odontoides,
va a ir otro ligamento. Este ligamento denominado ligamento suspensorio del axis o del diente, o ligamento apical, que va del vértice del axis al borde anterior del foramen magno. ¿Okay? ¿Cuál es la función de estos ligamentos? Evitar una sobrerotación. ¿Qué quiere decir? Una sobreextensión. Que nosotros de alguna manera queramos decir no. Entonces esos ligamentos nos ayudan a que no se nos vaya ahora sí que el cuello de más, ¿no? Ayudan a mantener pues esta resistencia en lo que corresponde a la articulación trocoide del atlas y el axis. Entonces vamos a recapitular un poquito. Vamos a ver que a nivel anterior de todo esto nos encontramos con 6 planos ligamentosos. Van a decir, oye, pero aquí solo me estás mostrando 4. Bueno, ahorita al final les voy a decir cuáles serían los otros 2 ligamentos que faltarían. Encontramos la membrana tectoria posteriormente, igual lo que les comentaba, que va del cuerpo del axis para dirigirse hacia el surco basilar del hueso occipital. Se encuentra posteriormente. Sí, profunda, bueno, más bien anteriormente a la membrana tectoria encontramos el ligamento cruciforme. Recuerden que se forma por su fascículo longitudinal superior, fascículo longitudinal inferior y el ligamento transverso. Anteriormente encontramos el ligamento apical. Recuerden que este va del vértice de la apófisis odontoides al borde anterior del foramen magno, también denominado ligamento suspensorio del axis o ligamento del vértice del axis. Anteriormente al ligamento apical encontramos la membrana atlanto-occipital anterior. Y bueno, ¿cuáles serían los otros 2 ligamentos que faltarían para formar este plano de 6 conjuntos ligamentosos? Recuerden que por acá tenemos el ligamento longitudinal anterior, ¿no? Que viene por delante y que a nivel de la membrana atlanto-occipital se forma un cordón fibroso pequeño, pero se le escribe que ese es el origen, ¿no?, del ligamento longitudinal anterior. Mientras que posteriormente a la membrana tectoria encontramos el ligamento longitudinal posterior, que a nivel de la porción occipital se fusiona con la membrana tectoria para insertarse en el mismo lugar, ¿no?, en el surco basilar del hueso occipital. Entonces observemos que aquí ya se conforman los 6 planos ligamentosos. ¿Cuál es la vascularización de las vértebras? Es muy sencilla y ahí les va. Las vértebras cervicales van a estar irrigadas por la arteria vertebral, ¿ok? Va a dar ramas para su irrigación. A nivel de las vértebras torácicas van a estar dadas principalmente por las arterias intercostales. Van a dar ramas para las vértebras. Y a nivel de las lumbares, pues, bueno, esto también sería, no a nivel de las costillas, a nivel de las torácicas, porque aquí están las costillas. Pero bueno, a nivel de las lumbares va a estar dada por las arterias lumbares, igualmente ramas de la arteria abdominal. Sencillito. Lo vuelvo a repetir, a nivel cervical por la arteria vertebral, a nivel torácico por las arterias intercostales y a nivel lumbar por las arterias lumbares. Muy sencilla la vascularización. Igualmente, el drenaje venoso puede ser un poco más complejo. Vamos a describir que vamos a encontrar 4 plexos venosos vertebrales, ¿ok? Vamos a encontrar 2 externos y 2 internos. Tenemos un plexo venoso vertebral externo anterior, un plexo venoso externo posterior, un plexo venoso interno anterior y por último un plexo venoso interno posterior. Puede ser un poco difícil, ¿no?, como que aprenderse, pero pues, son 4 plexos. 2 externos, uno anterior, uno posterior, y 2 internos, igualmente, uno anterior y uno posterior. Estos plexos pues van a drenar la estructura interna, ¿no?, de lo que sería
los cuerpos y el macizo apofisiario. Igualmente estas venas también sirven de drenaje venoso a la médula espinal y pues, a sus estructuras adyacentes. Algo también que se describe aquí es que hay una vena prominente que sale de la cara posterior de los cuerpos vertebrales, esta que encontramos aquí, que se le denomina vena basivertebral, que como ustedes ya pueden ver drena al plexo venoso interno anterior. Es confuso, yo lo sé, pero es cuestión de ubicarnos, siempre tener a la mano un atlas para irnos guiando, ¿no? Que no solo sea el texto. ¿Cuál sería el drenaje de estas vértebras? Igualmente va a depender de la región. A nivel de las vértebras lumbares van a drenar a las venas lumbares. A nivel de las vértebras torácicas van a drenar ya sea a las respectivas venas intercostales y esta a su vez al sistema de venas ácigos, o inclusive las venas, en la región cervical, pues van a drenar en las venas vertebrales, ¿no? Estas que se acompañan con la arteria y con la arteria vertebral y el nervio de François Franga. Y la inervación también igualmente muy sencilla. Vamos a ver ramos articulares. Estos ramos articulares que se disponen en cada una de las vértebras para su inervación, que diga. Y estas a su vez van a llegar a la raíz posterior de la médula espinal. ¿Cómo sé que esta es una raíz posterior? Porque aquí vemos el ganglio sensitivo, ¿no? Que siempre encontramos en las raíces posteriores de la médula espinal. Entonces, pues estos ramos articulares van a llegar directamente al ramo posterior de la médula espinal. Y bueno, eso sería todo acerca de la columna vertebral. Igualmente lo que yo les comentaba, sacro y coxis, lo veremos en un video aparte. Yo creo que sería el siguiente video. Entonces igualmente yo les dejo el link de todos los videos, todas las partes de lo que correspondería a columna vertebral y sacro y coxis. Cualquier aportación, comentario, corrección en los comentarios, de favor, no olviden dejar su like, compartir el video y espero que les haya servido de ayuda. Sin nada más que decir, como siempre les dejo esta frase: no hay preguntas tontas, simplemente tontos que no preguntan. Espero que tengan un bonito día. Muchas gracias por ver el video.